Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta mañana tenemos el estudio de los vectores en R cuadrado. Vamos a revisar lo que es la notación de vectores. Empecemos definiendo el conjunto R cuadrado. Se designa con R al cuadrado al producto cartesiano de R por R. Recordemos que R representa el conjunto de los números reales. Esto es, R cuadrado es igual al conjunto de paros ordenados x, y, tales que x e y pertenecen a los números reales. Los elementos de R cuadrado son pares ordenados x, y. X pertenece al conjunto de los números reales y se denomina primera componente o abscisa. Y pertenece también al conjunto de los números reales y se denomina segunda componente u ordenada. Debemos tener en cuenta que a los elementos de R cuadrado los representamos con letras mayúsculas y las componentes con minúsculas. Vamos a revisar un ejemplo. Si tenemos que b igual x 4y menos 3, podemos concluir lo siguiente, que b es un elemento de R cuadrado por cuanto es un par ordenado y lo vamos a llamar vector. El valor 4 corresponde a x, que pertenece a los reales y será la primera componente u abscisa. El valor 3 corresponde a y y pertenece también al conjunto de los números reales y será la segunda componente u ordenada. Vector. Su definición nos dice que es un elemento del conjunto R cuadrado, es decir, un par ordenado donde cada componente x y y pertenecen al conjunto de los números reales. Ahí tenemos una imagen de su representación gráfica. Debemos tener muy en cuenta que un vector queda totalmente definido cuando de él conocemos todos sus elementos, que son el origen, el módulo o norma, la dirección y el sentido. El vector en esta gráfica está representado por la línea de color azul. El origen es el punto, el módulo o norma la longitud, la dirección viene dada por la línea de aplicación y el sentido por la saeta o flechita. Notación. Un vector se lo puede escribir de diversas formas. A estas formas las denominamos notación. Entre las principales notaciones tenemos notación polar, donde el vector viene dado por el módulo y la dirección. La dirección en este caso está representada por un ángulo. Notación geográfica. De igual manera, está dada por el módulo y por su dirección. En este caso, la dirección está representada por un rumbo. El rumbo, a su vez, está determinado por las coordenadas norte, sur, este, oeste, más el ángulo de amplitud. Y por último tenemos las componentes rectangulares, las cuales son el origen de la definición de los vectores, donde tenemos una componente x, una componente y, y también tenemos la notación de vectores base. Los vectores base son escritos de forma muy similar a los componentes rectangulares, con una pequeña diferencia, de que a cada componente se le acompaña del vector base y o del vector base j, dependiendo si es en x o es en y se le separa con el signo de la ordenada. Ahora vamos a ver una representación geométrica de cada uno de ellos. Empecemos con la notación polar. Sea A un vector cuyo módulo es A y tiene por dirección el ángulo beta. Este vector será un elemento de R cuadrado
y se lo representa como un punto primero en el plano para luego trazar el vector geométrico partiendo de las coordenadas 0, 0. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos el vector A de módulo 5 y de ángulo 35 grados. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro graduador y partiendo del eje positivo de las abscisas, es decir, de las X positivo, vamos a medir en sentido antihorario de derecha a izquierda 35 grados. Marcamos una rayita allí, retiramos el graduador y partiendo de las coordenadas 0, 0, medimos 5 unidades de longitud y trazamos el vector. Allí nosotros tenemos la representación ya gráfica, geométrica de nuestro vector A, que está en notación polar. Entonces recuerda que para la notación polar el ángulo de dirección se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Es decir, empezando de derecha hacia la izquierda. Continuamos con la notación geográfica. Sea B un vector de módulo B y cuya dirección está dada por un rumbo. Entonces esto será un elemento de R al cuadrado. Se representa primeramente como un punto en el plano y luego se traza el vector geométrico partiendo de las coordenadas 0, 0. Vamos con el ejemplo. Tenemos el vector B, cuyo módulo es 5 unidades y cuya dirección está dada por el rumbo norte 55 grados al este. Primeramente nosotros tenemos que entender que el rumbo está conformado por las coordenadas geográficas norte en la línea vertical hacia arriba, sur en la línea vertical hacia abajo, este en la línea horizontal hacia la derecha y oeste en la línea horizontal hacia la izquierda. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para representar gráficamente un vector de notación geográfica es medir el ángulo a partir de la coordenada geográfica primera que aparece, en este caso norte. Desde la línea norte vamos a medir 55 grados al este. Si colocamos nosotros el graduador en la posición 0, 0, vemos que el norte queda sobre los 90 grados. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a contar 55 grados hacia la derecha, es decir, hacia el este. Si fuera hacia el oeste, tendríamos que contar hacia la izquierda. Una vez que hemos contado, de igual manera marcamos los 55 grados y partiendo de las coordenadas 0, 0, vamos a trazar el vector cuya longitud será de 5 unidades. De esa manera nosotros tenemos la representación geométrica gráfica de un vector escrito en notación geográfica. Veamos un nuevo ejemplo. Ahora tenemos el vector H de 7 unidades cuyo rumbo es sur 20 grados hacia el oeste. 7 unidades es el módulo y el rumbo dirección sur 20 grados oeste. Entonces, ¿de dónde vamos nosotros a iniciar midiendo la dirección? Los 20 grados los vamos a medir desde la línea sur. Tenemos apuntando hacia abajo en la vertical y los contamos hacia el oeste, es decir, desde la línea sur hacia la izquierda, 20 grados. Marcamos allí y sobre esa marca, partiendo de las coordenadas 0, 0,
vamos a trazar el vector h con 7 unidades. Allí tenemos la representación. Ahora, aquí hay una situación. Si nosotros quisiéramos representar este vector en notación polar, ¿a cuánto representaría? Tenemos que fijarnos aquí, en este caso, que la circunferencia que estamos viendo tiene un total de 360 grados. Los 90 grados están en la coordenada geográfica norte, los 180 grados en la coordenada geográfica oeste, los 270 grados en la coordenada geográfica sur y los 360 grados que coinciden con 0 están hacia el este. Entonces, para representar este vector de notación geográfica en polar, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos grados hay desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar al vector. Si nos fijamos, este vector partió del sur. Al sur le corresponden 270 grados. Y como descontamos hacia la izquierda 20, entonces, exacto, ya sé que tú tienes la respuesta. El vector h en notación polar sería 7 unidades, 250 grados. Estos 250 grados, no te olvides, son medidos desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejercicios que luego de ver este video los vamos a estar desarrollando en clase. Vamos a ir observando en qué notación están. Si están en polar, los vamos a reescribir en notación geográfica y viceversa. Ahora hablemos un poquito de las coordenadas rectangulares del vector. Esto ya lo analizamos desde la definición de vector. Sea el vector A de coordenadas AB en R cuadrado. Este se representa como un punto en el plano cartesiano y luego se traza el vector geométrico partiendo desde las coordenadas 0, 0. La representación gráfica de un vector en coordenadas rectangulares es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque es como ubicar un punto en el plano cartesiano, en este caso 4 en X, contamos 4 en X, 3 en Y, contamos 3 en Y positivo, ¿sí? Y cerramos un pequeño rectángulo y partiendo de 0, 0, pues trazamos el vector. Esta es la representación más conocida de los vectores. Ahora hablemos de los vectores base. Su representación gráfica es muy similar a los componentes rectangulares. Sea el vector B, cuyas coordenadas en vectores base son AI más BJ en R cuadrado. Este se representa como un punto en el plano cartesiano y luego se traza el vector geométrico partiendo desde las coordenadas 0, 0. Vamos con el ejemplo. Tenemos el vector B de coordenadas menos 4i más 3j. Contamos 4 unidades en el eje negativo de las X, porque es el vector base I, más 3 unidades en la coordenada Y, porque corresponde al vector base J. Luego trazamos el rectángulo, ubicamos el punto en el plano y finalmente, partiendo desde 0, 0, trazamos el vector. De esta manera nosotros tenemos graficado el vector B que está expresado en vectores base. Como nos pudimos dar cuenta, es muy similar a los componentes rectangulares. La única diferencia es su forma de escritura. Bien, hemos llegado al final de la notación de vectores. Te esperamos en la siguiente clase donde estaremos compartiendo cómo convertir vectores de una notación a otra. Hasta la próxima.